Saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana, hoy pues dando inicio de manera formal a lo que es un nuevo espacio. Estamos hablando de Jurisciencias TV, el órgano de difusión científica del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y como este es el programa Premium, buque insignia, que estaremos pues transmitiendo todos los martes por las redes sociales, pues definitivamente que tendríamos que tener siempre como anfitrión de este espacio al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Miguel Surún Hernández, quien será pues el comentarista en su rol, ya no de gremialista, sino en su rol de cientista de las ciencias jurídicas, de abogado, de esa práctica que le ha caracterizado encarnizada en los tribunales de la República ya por décadas, cómo pues nosotros aprovechamos que se haga acopio de esa experiencia y que pueda transmitirla. Y también pues un servidor, Trajano Potentini, que en nuestra condición de director de la Escuela Nacional de Abogados, pues también vamos a estar en una colaboración intensa y permanente de este espacio. Como siempre, pero hoy en particular, pues lo que vamos a abordar es, y digo como siempre porque será la temática que tendrá este espacio, lo que estaremos abordando será aquellos casos que son objetos, son fruto de la controversia jurídica, del seguimiento jurídico, de las opiniones especializadas que alrededor de muchos temas pues se requieren, se necesitan. Y voy de una vez a entrar en contexto con lo que es el caso que nos ocupa hoy. Ha hecho inclusión. Antes de eso, yo quisiera agregar, porque muchos abogados y muchas personas en sentido general, debemos rememorar lo que es jurisciencia. Jurisciencia es la... Bueno, y sobre todo este es el programa príncipe, el primero, entonces es de rigor, sí, ese introito. Jurisciencia es la revista oficial del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que si Dios lo permite comenzará a circular a principios de mes. Ya estamos en los toques finales. Jurisciencia es la revista informativa de toda la clase jurídica donde se tocan temas científicos. Precisamente este programa tiene como fundamento servir como una plataforma de discusión de temas importantes, como muy bien lo decía. En este caso, ser una extensión del componente escrito de la revista como tal, pero ya en la parte digital. Exactamente. Nosotros vamos a tener una entrega semanal. Vamos a comenzar con 30 minutos semanales y luego los vamos a aumentar de manera paulatina. Este es el primer programa. Y el tema que nos toca es el tema caliente, es el tema que ha consternado a todos los actores del sector justicia en los últimos días. Y nos referimos fundamentalmente... Más que del sector justicia, yo diría a la sociedad en pleno. Señores, un caso donde las cámaras pudieron observar, grabar presuntamente a los componentes de un allanamiento, a los funcionarios encargados de realizar un allanamiento, es decir, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la participación de un ministerio público que ya renunció, pues arrojar determinadas sustancias en lo que se ha definido como un implante, una tentativa de implantar drogas para la construcción de un expediente falso. Eso evidentemente reviste una gravedad extraordinaria porque choca directamente con lo que es el eje de nuestro sistema de justicia. Hay que recordar que esas actas que levantan los funcionarios encargados de realizar los allanamientos, que en este caso son los ministerios públicos, pues revisten la autenticidad, la veracidad de los actos auténticos, son documentos públicos, se tienen como veraces hasta inscripción en falsedad. Mira, a los fines de llevar información al público, orientación, como hemos planteado que es la propia temática pues, de este espacio, pero divulgación y orientación científica, pero definitivamente que aterrizada al pueblo dominicano. Me gustaría que pudieras explicar cuáles son
las posibilidades de comprobarse esto, porque todo el mundo está investido de una verdad interina, que se llama presunción de inocencia. Antes de llegar a ese tema, y es importante, nosotros vamos a presentar el video donde se observa, y es muy importante que los amigos televidentes observen de manera precisa. Número uno, el inicio del operativo. No sé si está en Q. Sí, que lo vaya ubicando. Ok. Ya lo está poniendo el director en un momentico. Y es importante que nosotros analicemos el momento exacto cuando ocurren. Importante es acotar que la norma procesal, en estricta concordancia con las disposiciones constitucionales, establece un procedimiento muy riguroso para las intrusiones de los domicilios, es decir, para los allanamientos. Es necesario, evidentemente, primero obtener una autorización judicial. A la luz de esa autorización judicial, que es generada por una solicitud que realiza el Ministerio Público con los fundamentos, en principio, probatorios. Pero el Ministerio Público, ¿eso sale del Ministerio Público o es la Dirección Nacional de Control de Drogas que le requiere, le pide en función de una investigación al Ministerio Público para que...? La norma establece en principio que es el Ministerio Público que hace la solicitud. En la práctica lo que sucede es que los agentes investigativos, en este caso la DNCD, va donde el fiscal, le solicita la obtención de esa orden. El fiscal realiza una instancia, pero a su nombre, donde establece las circunstancias y los elementos probatorios precarios que posee y hace la solicitud correspondiente. El juez analiza esa solicitud. ¿Qué juez? El juez de instrucción. En principio tiene que ser el juez de la instrucción. La norma consagra la posibilidad de que en aquellos lugares donde no existe o en operación un juzgado de la instrucción, pues lo pueda hacer el juez de paz que esté en la jurisdicción. Eso se produce siempre en casos de emergencia y el Ministerio Público hace la solicitud, que por la regla, de manera ordinaria, se realiza en el juzgado de la instrucción. En el caso que nos ocupa, ¿se examinó si se corresponde con toda esta mecánica procedimental el trabajo que estaría haciendo la DNCD alrededor de este controversial caso? Este caso tiene muchos cuestionantes. En primer lugar, quien firma la supuesta autorización de allanamiento, pues es simple y llanamente de orden una secretaria que dice oficinista en funciones de secretaria, y lo firma simple y llanamente. Una decisión tan importante, tan seria, como lo constituye una autorización para la realización de un allanamiento. Entonces, ahora ya tenemos listo el video. Importante que lo verifiquemos, porque el protocolo indica que el Ministerio Público es el primero que llega. Miren, fíjense que quienes entran en principio son los agentes de la DNCD. Eso no debe operar de esa manera. El Ministerio Público, cuando ingresa, debe identificarse y entregar las autorizaciones correspondientes. Ahí simplemente vemos la intrusión, es decir, la entrada de los agentes de la DNCD sin ningún tipo de formalidad. ¿Y dónde está el Ministerio Público en este momento? Ese es el problema. Este es el momento en que todavía el Ministerio Público no ha aparecido. Eso es totalmente irregular e ilegal. En ese momento, ese Ministerio Público debería ser... ¿Y no es el protocolo para asegurar hasta la garantía de la vida del fiscal el que entren primero los agentes? Bueno, depende de las circunstancias en que se produce. Ya en ese momento que posiblemente entran en principio esas personas, lo lógico es que ya luego que esté asegurada la zona, entre el Ministerio Público cuando hay peligro. Estamos hablando de un negocio. Hay otro video también en donde va la persona a recortarse, donde se hacen pues
las inferencias que en principio que se tejieron alrededor del caso. Ese es el problema. El problema es que esa actuación realizada con una orden precaria, que no lo que en principio, si lo analizamos en su contexto, es totalmente nula, donde se ve a los agentes arrojar determinadas sustancias, algo al piso, que se entiende que siembra alguna duda, porque no siembra alguna duda, y siempre hemos establecido que hay que realizar las investigaciones correspondientes. Eso, solamente eso, contamina totalmente la escena, y algo peor, cuestiona lo que constituye algo que debería ser sagrado, como es el acto del levantamiento y recolección de elementos probatorios, que evidentemente tienen que contar con las garantías de veracidad, de objetividad, que puedan sostener de manera justa la decisión que vaya a tomar el tribunal. ¿Cuál es tu apreciación de la reacción del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, defendiendo en principio, posiblemente sin los elementos suficientes y sin ser el relacionador público, aunque es el principal incumbente, pero en este caso, ¿cómo tú valoras la reacción que tuvo él? Yo diría que hasta apresurada, es lo que me parecería. Yo entiendo que quizás el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas pues se dejó llevar de su buena fe y de la confianza que tenía en sus agentes. Y luego que las investigaciones fueron y los análisis a esas gráficas revelaron que algo grave estaba ocurriendo, pues entonces toma las decisiones correctas. ¿Cuáles fueron las decisiones? Pues inmediatamente trasladar y suspender a todos los agentes que participaron en ese hecho y ordenar el inicio de una investigación, que es lo que todos esperamos, que arroje resultados. Pero le corresponde al Ministerio Público, ¿no? Aunque vi que hicieron algo mixto. Lo lógico es, y la ley y la norma establece que es el Ministerio Público, y en esto hay que reconocer que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dio los pasos que tenía que dar de conformidad con su deber de hacer una investigación objetiva. Inmediatamente se suspendió la Ministerio Público e inmediatamente se iniciaron las investigaciones, ordenó el inicio de una investigación pormenorizada. Ya hoy... ¿Y por qué renuncia tan rápido al Ministerio Público? ¿Sería un anuncio de su responsabilidad en este eventual o posible hecho sin que se haya profundizado? Ese es el problema, porque evidentemente estamos en presencia de un hecho que aparenta en un 90% constituir el ilícito de implantación de elementos probatorios. La legislación penal. Sí, es bueno, y era un punto en que yo quería que tú pudieras ampliar, y es el concurso de acciones delictuosas o de tipos penales alrededor de todo esto. Hay que naturalmente explicar que en la República Dominicana eso poco importaría, porque no hay cúmulo de penas hasta el día de hoy, aun cuando se aprobara en lo que es nuestro Código Penal, que se aprobó y que estuvo por entrar en vigencia un año, y al no entrar en vigencia pues fue declarado inconstitucional precisamente por el tema del aborto, que sí tenía la previsión de penas hasta de 60 años, de 40 máximo y de hasta 60 años con lo que era el cúmulo de penas. Pero aquí no tenemos. Entonces yo lo que querría es que tú puedas compartir con el público cuáles son los tipos penales que pudieron estar involucrados en esto y a cuánto ascenderían eventualmente las penas a ser castigados de encontrarle culpable del tema de la implantación de drogas. Mire, en la República Dominicana nos encontramos totalmente obsoletos en cuanto a la legislación penal. En la legislación, imagínate, los códigos napoleónicos, y no existe el delito de implantación o fabricación de procesos penales. No existe. Ni siquiera existe el delito de declaración o de denuncia falsa ante las autoridades, salvo que aquellas realizadas mediante juramento. Lo único que existe es la posibilidad del afectado de demandar en daños y perjuicios ante denuncias falsas. En este caso, como no existe
la infracción como tal, es decir, el hecho definido como infracción penal sancionable con penas de cárcel o con multa, consistente en implantar evidencias, implantar hechos o acusar a una persona de manera falsa mediante la implantación de evidencias, lo que en principio debe hacer el Ministerio Público es elaborar las acusaciones que constituyen, buscar los tipos penales que pudieran ser de manera individual. Exacto, porque tenemos, por ejemplo, como tipo penal en la República Dominicana no existe el sicariato. El sicariato es una expresión de la doctrina Ya en ese caso, para concretarte un ilícito penal o parecido a un ilícito penal, que es el asesinato. Entonces lo que se busca es algo homólogo, porque si tú vas a implantar droga, el tú tener drogas en tus manos, que se trata de una comercialización ilícita, de un manejo ilícito, pues ya estamos hablando de tráfico de drogas. Se te pudiera verificar como traficante, a la asociación de malhechores y qué sé yo, algunos otros tipos penales. En este caso, estamos hablando, en primer lugar vamos a analizarlo desde la perspectiva del documento que se levanta. El documento y la actuación que se levanta de emitirse constituye falsedad intelectual en documento público, es decir, el acta de allanamiento que hace constar... Ese sería uno de los tipos penales. Exactamente, falsedad en escritura, falsedad intelectual en escritura pública. Ojo, hay que establecer la diferenciación entre la falsedad material, que consiste en la imitación de las firmas, los sellos de un tercero, con la con la falsedad intelectual, que consiste en hacer constar en un documento público auténtico hechos falsos. Es decir, en este caso, a diferencia de la falsedad material, el agente es el que tiene calidad para emitir ese documento. Esa firma es verídica, esos sellos son verídicos, son legítimos, son genuinos. Pero no obstante, lo que contiene el documento es falso. En consecuencia, ahí estamos en el primer ilícito. El segundo ilícito, que es el más grave, es la posesión de sustancias controladas. La ley 5088 no hace diferenciación entre la persona que posee la calidad de funcionario o no de quien posee la sustancia ilícita. Es decir, usted sea funcionario o no, usted es responsable penalmente por poseer sustancias controladas. En este caso, si se trata de cocaína con un peso mayor a 5 gramos, no, con cualquier peso, pues evidentemente conlleva una pena de 5 a 20 años en la categoría de traficante. En consecuencia, ese tipo penal le es aplicable, pero también el tipo penal de asociación de malhechores, porque evidentemente es un concierto de voluntades, definitivamente. De voluntades para cometer un crimen. Y como las dos infracciones que les he descrito, tanto la falsedad intelectual en documento público como la posesión ilícita de sustancias graves, como es el caso de la cocaína o del crack, conllevan una pena, son crímenes, y por la consecuencia, como un concierto de cometer esos crímenes, pues estamos en presencia, evidentemente, de asociación de malhechores. Esto, evidentemente, es en el aspecto penal. Ya en el aspecto disciplinario, eso es una falta gravísima por parte tanto del Ministerio Público, y es probable que por eso el Ministerio Público haya decidido, pues, renunciar y no verse expuesta a ese escarnio. Desde luego, lo disciplinario es un jueguito de niño. En lo que tiene peso es lo penal. Lo disciplinario, pues, es una palmadita lo que se te da aquí, porque el régimen disciplinario tiene limitaciones. Más bien se limita a un ámbito administrativo, salvo el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que aunque es un ámbito disciplinario, pero supone, pues, el inhabilitar abogados para lo que sería el ejercicio profesional. O sea, el bien jurídico aquí es mayor el que estaría en juego. Y yo quiero, aun cuando pudiera profundizar sobre ese particular,
Veo que algunos periódicos se han hecho eco, y es la parte que quiero que procedas a analizarme ahora, se han hecho eco en alguna forma de lo que conocemos en derecho como la teoría del árbol envenenado o del fruto envenenado. En otras palabras, que el fraude lo corrompe todo. ¿Cuál sería la repercusión de comprobarse el implantar drogas, implantar evidencia, el hacer lo que se está planteando, que se advierte a partir de las redes sociales y de este video, que tendría este caso sobre el resto de los casos que tenemos en esa comunidad, en Montecristi, en Villa Vázquez, de personas que están también por cuestiones similares guardando prisión? ¿Hasta dónde eso no pudiera contaminar todo el accionar de la Dirección Nacional de Control de Drogas? Y tendría esto que ser valorado por los jueces a la hora de que pueda ser eso objeto de revisar muchos casos. Mira, tiene dos consecuencias graves para nuestra sociedad. La primera consecuencia es la consecuencia procesal. ¿Qué implicaciones tiene? Evidentemente ese proceso es nulo. Por eso no lo continuaron, porque al enterarse de que todo estaba grabado en cámaras, decidieron no continuarlo. Todo ese proceso, todo lo que se realizó en ese momento, pues es inadmisible en un proceso penal. Eso es en cuanto a ese proceso. Ahora, nada de eso tiene fundamento para pedir de medida de coerción. Esa persona pura y simplemente hay que soltarla, enviarla para su casa, porque no hay posibilidad de que se le impute. Todo lo contrario. Indemnizarlo sería. Tiene una acción, exactamente, hay que indemnizarlo. En cuanto tiene una segunda consecuencia procesal, que es la consecuencia procesal, la que tú haces referencia del árbol envenenado, inmediatamente esas personas se hace constar que han participado en la implantación de elementos probatorios, tanto los agentes de la DNCD como ese Ministerio Público, automáticamente todos los procesos donde esas personas participaron en esas mismas calidades y que esas actuaciones generaron determinadas decisiones condenatorias, esas decisiones condenatorias, esas medidas de coerción son automáticamente revisables y anulables absolutamente todas. Sí, pero eso parecería que es en teoría. Yo diría que en sociedades más avanzadas, los Estados Unidos, de concretarse un escándalo de esta magnitud, todos esos casos serían revisados incluso de oficio. Pero en República Dominicana los hechos, los problemas en que se han visto jueces envueltos, no generan, no vemos que den al final lo que sería esa revolución a lo interno del Poder Judicial para que esa gente pues se vayan para su casa, porque hay esa presunción de que todo lo que da ese árbol envenenado como fruto está corrompido, y como está corrompido pues no hay imputación. No es lo que se da aquí, no sé cuál sería la mecánica, quién impetraría, quién exigiría esto para que eso no sea teoría como tú muy bien lo estás enfocando, pero me parece que es teoría en la República Dominicana. Tú me acabas de recordar a mi hermano Rosendo Tavares, porque tú has dado en la diana. Rosendo Tavares dice que en República Dominicana nada es nada, y es verdad. En teoría la norma procesal penal se lo establece, pero eso y nada es lo mismo. La otra consecuencia, que quizás mucho más grave que la que yo les he externado, es el daño psicológico que ha sufrido esta sociedad, y por vía de consecuencia el daño extraordinario a nuestro sistema de justicia, a la imagen del Ministerio Público, a la imagen de la DNCD, que en principio como cuerpos encargados de investigar delitos e infracciones referentes a las drogas, pues ha sufrido. Porque a partir de este momento se afianza más esa desconfianza que hay a nivel de una parte importantísima de la población, que sospecha siempre que esos procesos penales pues no son veraces, que le ponen droga a todo el mundo, que la DNCD va a los barrios y se erosiona aún más la deficiente credibilidad que tienen nuestros órganos investigativos, la policía, porque le cae a todo el mundo, porque como es mixto la configuración de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues eso empaña, ensucia pues a todos los militares y policías encargados de esta actividad. Mira, por experiencia propia te digo que más del 95% de todos los procesos que someten
esos cuerpos investigativos pues son el producto de investigaciones objetivas y lo refieren y lo demuestran las distintas decisiones, y la experiencia me ha enseñado, es cierto, muchos de ellos tienen grandes falencias en cuanto a, al seguimiento de determinados pasos legales, tienen problemas de technicalities, como decimos, se dice en el exterior, technicalities, tecnicismos legales que no fueron cumplidos en su momento. Pero real y efectivamente, lo doloroso es que están pagando justos por pecadores, por unos agentes que en un momento determinado deciden cometer un acto totalmente condenable, execrable, como es de fabricarle el expediente, un expediente acusatorio a un inocente, pues afecta a todo el sistema. Por eso nosotros hemos tenido la posición de que, caramba, esto no debe volver a producirse. Tanto de la perspectiva del Ministerio Público actuante, que lamentamos mucho la situación por la cual ha atravesado, como respecto a los agentes, eso no debe volver a acontecer. Y las medidas correctivas deben aplicarse, tanto de la perspectiva de la DNCD como del Ministerio Público. Ayer estábamos conversando referente a la posibilidad de colocar cámaras en los uniformes de los agentes, de forma tal de que esté totalmente grabado, documentado desde el punto de vista fílmico, todas y cada una de esas actuaciones. Sí, pero si fueras en los carros, como utilizan en Estados Unidos, pero en los agentes serían ellos jueces y parte de sus propias actuaciones. Cuando hacen una barbaridad, desaparecen la cinta, o habrá que ver si es una situación remota, entonces que se puede ir guardando en otro sitio. Pero ya en lo que sería la etapa o la parte final, para ir finalizando ya esta primera entrega de Jurisciencia TV, órgano de orientación científica del Colegio de Abogados de la República Dominicana, como hemos dicho, un servidor, Surún Hernández y Trajano Potentini, en esta primera entrega, yo quiero que de cara a ese caso que estamos analizando y que sé que el país le está dando y le continuará dando seguimiento, ¿cuál es tu vaticinio? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pero ¿en qué tú crees que va a quedar todo esto de cara, reitero, a los pasos que se vienen dando desde Procuraduría y la propia DNCD? Bueno, va a depender de las investigaciones, porque el debido proceso debe respetarse, independientemente de que haya unas fílmicas, debe seguirse un rigor. Primero se indemnizan, porque tú hablaste de indemnización a la persona que pudo haber sido objeto de esta barbaridad, de esta monstruosidad, y si aquí hay algún precedente que tú conozcas donde el Estado ha pagado indemnización. Mira, por este concepto. Lo más importante en este momento, antes que la indemnización, es elaborar una investigación objetiva, aceptable para esta sociedad, y que de confirmarse, como al parecer van a ser confirmados esos hechos, se le aplique todo el peso de la ley a los involucrados. No es cualquier cosa, señores. Estamos hablando de algo tan grave como de fabricarle un expediente a un ser humano. Quitarle... Pero a título informativo me gustaría la parte de la indemnización, qué es lo que ha pasado, si se indemniza, si le corresponde, aún tú digas que no sería lo más importante, pero para mí es importante, y sobre todo para esa familia o para esa persona que pudo haber sido objeto de eso. Unos chelitos extra no le caen mal a la gente. Mira qué sucede, evidentemente ya eso tienen derecho a la indemnización, pueden demandar en daños y perjuicios, tanto a todos los agentes como personas físicas, a todos los participantes como a las entidades públicas. El problema fundamental de las indemnizaciones, que evidentemente tiene que llegar a la luz de un abuso cometido por un empleado, en este caso del Estado Dominicano, por empleados del Estado Dominicano que son funcionarios, pues evidentemente la van a otorgar, pero no va a poder ser ejecutoria, salvo que el organismo de manera voluntaria, en este caso la DNCD, pues decida realizarlo de manera voluntaria. Ojalá que situaciones como esa no vuelvan a producirse y que los correctivos del lugar puedan ser puestos de forma tal de que esta sociedad no vea nueva vez este espectáculo.
Bueno, señores, pues hemos llegado al final de su espacio Jurisciencia TV, un servidor con ustedes, Trajano Vidal Potentini y Surún Hernández, sin antes pues decirle o prometerle que vamos a estar próximamente pues abriendo los teléfonos, abriendo los celulares para que en estas transmisiones en vivo, a través de las redes sociales, el Vedor TV y otros espacios que a nivel tecnológico pues estarán sirviéndonos de base, de plataforma para estas transmisiones, pues podamos entonces interactuar y dar seguimiento ya, y que pueda el pueblo tener una participación, y ahí vamos entonces a verificar la pertinencia de darle alguna cobertura en términos de tiempo mayor a este espacio. Agradeciéndole el favor de su sintonía, a la comunidad jurídica en especial, que es a quien está destinado todo esto, porque estamos hablando del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.